Ali, depois já acordou bem. Como está? Tá todo mundo ou falta gente aí? Acho que a gente tá naquelas salas meio misturadas, tem. Ah, tá. Ainda eles estão arrumando. Falta, mano. Tem gente que bate com classe. Ah, sim, é. Acho que às vezes um pouquinho atrasado. É, sim, ¿verdad? Bueno, esta parte ya está decida, ¿verdad? Claro, la clase es bastante larga, pero no termina hoy, mas vou começar, ¿verdad? Oficialmente, yo ya le había dicho que cómo se divide la materia. El primer semestre es todo bacterias, ¿verdad? Tem un monte de bacterias, ¿verdad? Y el segundo sí completamos con los otros microorganismos. Yo ya les coloco aquí, ¿verdad? Del libro que yo sigo, qué capítulo es, ¿verdad? Entonces dice luego, la bacteriología es la rama de la micro que se ocupa de estudiar las bacterias. Mas estudar qué? Estudiar su morfología. Les conté ya yo que cuando se inventó el microscopio, ellos miraban y la primera forma de clasificar era por la forma. Ellos vieron que había los redonditos, que había los alargaditos. Eso es morfología. Y créanlo o no, hasta hoy día, una de las primeras cosas que hacemos es mirar esa morfología. Cuando aislamos de un paciente y coloreamos el gramo, siempre miramos si es coco, si es bacilo, si es coco, bacilo. Entonces, estudiamos eso. Pero con el tiempo se descubrió también que sí, adelante, que estas bacterias son seres vivos, o sea que se alimentan. Todo ser vivo necesita alimentarse, producir energía. Entonces, ahí vamos a ver las propiedades bioquímicas, cómo se comportan las bacterias o cómo adquieren los nutrientes. La bacteria, si no come y si no tiene agua, muere también. No son inmortales. Y también verán qué estructuras tienen en estos años que ellos, desde que empezaron a aparecer hasta hoy, cuántos cambios sufrieron, qué estructuras fueron agregadas, qué estructuras desaparecieron. Entonces, en eso es lo que vamos a ver, la parte básica. Esto, claro, es una microfotografía. No es así como se ven en el gramo. Ustedes sí van a mirar en el microscopio y ver la característica. Por su forma es un bacilo, ¿verdad? Entonces tenemos, dice luego, ¿cómo son las bacterias? Son microorganismos unicelulares procariotas. ¿Por qué unicelulares? Vean bien, todas las actividades de la célula, que es comer, producir desechos, respirar, multiplicarse y mantener la especie, eso lo hace esa única célula. ¿Cuántos billones de células tiene nuestro cuerpo? Nadie va a saber, pero saben ustedes que las células forman tejidos, órganos, sistemas. Y en histología ustedes habrán visto que cada célula del cuerpo tiene una función y debida a esa función. Ellos no. Esta única célula realiza todas las funciones de nutrirse, de producir energía, de multiplicarse. Como les dije ya en una vez, las bacterias solo tienen esta preocupación: comer, producir energía para reproducirse y todo eso para mantener su especie. Eso es la única finalidad de ser. Son las formas más primitivas, porque dice el tipo de célula que una bacteria presenta es la célula primitiva
principal entre una eucariota y procariota? La ausencia de la membrana nuclear. Entonces, no tienen un núcleo rodeado por una membrana. Créanme, esto facilita mucho la vida de la bacteria, porque ¿qué ustedes aprendieron en la producción de proteínas? El DNA codifica un mensaje que vai lá no RNA transportador, que chega, mensajeiro, que chega lá no ribosoma, ¿verdad? Mucha burocracia. Aquí a veces el DNA ya está mandando y el ribosoma ya está produciendo. Eso hace que las vías y los procesos en una célula bacteriana sean mucho más rápidas que en una célula eucariota. ¿Son primitivas? Sí. Y vean bien, lo que nosotros conocemos realmente es una pequeña parte de lo que existe realmente. Según ellos, que existen muchísimas especies que no están todavía clasificadas en el fondo del mar, en el suelo. Entonces, son los seres más numerosos y surgieron mucho antes que la raza humana. Entonces, en edad nos ganan. Aquí es la historia. Cuando se está yendo, ellos ya están voltando. De tanto, se imaginan, 3.500 millones de años, llegar hasta esta etapa es porque fue evolucionando y fue adaptándose a las características. Son microscópicos, ¿verdad? Y la medida de medirlo es en micras, ¿verdad? Entonces, las más grandes miden 5 micras y las más pequeñas 0,1, que ya ven si ven el microscopio, porque el microscopio óptico tiene un poder de resolución de ver partículas hasta 0,2 micras. Mentira, ya ni se ve. 0,5 ya es difícil de ver, ¿verdad? Pero bueno, teóricamente dice que sí. Entonces, la unidad de medida de ellos es en micras. Entonces, no son parásitos obligados. ¿Qué significa eso? Que si una bacteria está en el ambiente, está, por ejemplo, en objetos, la carne, los alimentos, ella puede sobrevivir. No es parásito obligado. ¿Qué significa el parásito obligado? Que necesita estar en una célula para poder vivir, multiplicarse. Las bacterias no. Pueden estar en los alimentos, pueden estar en el suelo. Si hay una fuente de comida y agua, ellas viven, se multiplican, no necesitan parasitar. Ahora, cuando entran dentro de nosotros se vuelven parásitos, ¿verdad? La comparación de hoy le gustó mucho a la gente, le dije, es como si fosse assim, você tem sua casa, tem a casa da mãe, né? Na tua casa falta algumas coisas e na casa da mãe tem tudo, ¿verdad? Entonces, onde que você vai preferir morar? Na casa da mãe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay todo. Y es más o menos eso lo que ellos esperan. El cuerpo humano le da calor, le da humedad, le da nutrientes. Entonces, para ellos es mucho más fácil vivir. Tienen características. Hay algunas bacterias que se alimentan de cadáveres. Y ahí es donde está la función de ser descomponedoras. Entonces, ellos destruyen la materia orgánica en decomposición y transforman. Como ya les dije, si no existían las decomponedoras, ya no iban de lugar para tanto cadáver. Entonces, tienen una función y eso. Entonces, no son parásitas obligados. Y claro, pero a nosotros nos interesa lo que van a estar, entran dentro del cuerpo humano. Son menores que una célula eucariota. Miren nomás, esta es una parte de la célula y esta es una bacteria. Una célula eucariota puede albergar muchísimas células procariotas, porque el blanco de una bacteria cuando entra es para entrar dentro de la célula. Que ela va a tirar la energía, va a tirar los nutrientes y todo. Entonces dice, una célula eucariota puede albergar muchísimas células bacterianas. El tamaño de ellos es pequeño, dice luego, se mide
en micras, ¿verdad? Pero atiendan algo, mismo así, una bacteria es mucho más grande que los virus, porque las bacterias todavía conseguimos verlo en el virus, no lo vamos a ver grande, pero ustedes van a aprender a mirar las bacterias coloreadas en el gramo, eso sí van a ver. Los virus ya no se ven, así solo veo un dano que virus faz, ¿verdad? Entonces dice, esto olha o tamaño. Y claro, como todo ser vivo, tiene ciertas características, vean bien, procariotas versus los virus. Virus a gente vai ver, pero acá yo les muestro, porque mucha gente no distingue la diferencia entre bacterias. Tudo para él es bacteria o tudo para él es virus. Bacterias y virus son diferentes. Dice luego, las bacterias no son parásitos obligados, sin embargo los virus sí. ¿Por qué? Porque el virus no tiene una organela, una organización celular. Virus solamente, verá, necesita toda la maquinaria de otras células para reproducirse. Los virus no tienen metabolismo, no respiran. Las bacterias sí tienen esa respiración y eso. Ellas fabrican sus propias proteínas, tienen ribosomas, diferentes de los ribosomas de la célula eucariota, un poquito menores, pero le da la capacidad de producir sus propias proteínas. Los virus no. Y tratándose de una célula bacteriana, tiene los ácidos nucleicos, los dos tipos, ADN y ARN. Claro, ¿verdad? Ustedes ya vieron la función. Pero los virus o tienen uno o tienen otro. Bien diferentes las entidades de los virus. Pared celular, sí, com peptidoglucano. Amanhã a gente vai ter uma aula só de parede celular. Los virus no. Y vean bien, esta pared celular es exclusivo de las bacterias, porque las células eucariotas, las células eucariotas tienen membrana celular, muy diferente de la pared celular que tiene peptidoglucano, que es exclusivo de las bacterias. Todavía no hay reproducción sexual. Las bacterias se reproducen por fisión binaria. ¿Qué es eso? En una división, una célula madre inicia el proceso y da dos células hijas totalmente idénticas, dos clones prácticamente. No participan gametas, ni macho ni hembra. Entonces, las bacterias presentan una forma de reproducción asexuada que le llamamos fisión binaria. Los virus realmente no se multiplican, ellos se replican, ¿verdad? Usando la maquinaria de la célula. Es exigente solo los virus. El tamaño es en micras y los virus todavía son más pequeños, se miden en nanómetros, que llegan a ser, creo que 0,1 centímetros, ¿verdad? Los virus, nem com microscópio óptico a gente consegue ver. Pero ustedes habrán visto acá que hay micoplasma, riqueza. O que são esses? ¿Verdad? ¿Por qué no es bacteria? En realidad son bacterias, pero ya están en el límite de lo que es bacteria. Se lo considera bacterias. Cuando a gente estudar ela, a gente vai saber por que é bacteria. Pero presentan ya algunas características. Por ejemplo, las clamídeas, ellos tienen, ¿verdad? Dice, una capacidad de ser parásitos intracelulares, como los virus, y se replican en células vivas. Tienen, pero se los considera bacterias porque tienen eso, y principalmente porque el tratamiento con antibióticos es efectivo. Para tratar una infección por clamidia o por micoplasma, se usa antibióticos. Sin embargo, atiendan bien, para los virus, los antibióticos no tienen efectividad. ¿Para qué que você vai tomar cuando tem uma infecção viral
o antibiótico, só para criar cepa resistente. Entonces, los antibióticos tienen efecto sobre las bacterias, inclusive sobre estas bacterias que son bastante pequeñas, pero ¿verdad? No funcionan contra los antibióticos contra los virus. ¿Se entendió? Entonces, vamos a ver. Acá dice una célula eucariota y procariota. ¿Qué yo les dije? Las bacterias pueden ser más simples. Una célula eucariota, veja bem, que tem? Golgi, mitocondria, tiene varios y tiene una membrana y principalmente tiene un núcleo delimitado por eso. La célula eucariota, la célula procariota es mucho más simple. Vocês ven, quase não tem nada, mas lo que tiene diferente es que la pared celular. Entonces, ¿cómo nosotros clasificamos estas células procariotas? Ya les dije, por su morfología. Cuando hacemos una coloración, vemos que algunas tienen redonditas, son redonditas, ¿verdad? Y a veces dice así, a esos que son redonditas, se los llama cocos. Y siempre que hablamos de cocos, los géneros que terminan en cocos, generalmente ustedes van a ver, tienen la forma de estafilococos, streptococos, enterococos, pectococos. Então, vocês já têm uma ideia, se é coco, é redondinho. Lo que cambia un poquito es cómo salida. Ustedes ven que hay los cocos en cadena, hay los que son agrupados, ¿verdad? Esa es la morfología. Y realmente nosotros didácticamente vamos a estudiar así. Primero todos los cocos, gram positivos, después coco, gram negativo. Ahí cuando así terminar vamos para los bacilos. ¿Qué son bacilos? Son formas alargadas. Miren bien, pueden ser rectas o pueden tener curvaturas, pero son bacilos. Ellos dicen parece bastón. Na realidad, cuando se ve, parece más granos de arroz, ¿verdad? Entonces, son formas que no son redonditas, para diferenciar. Hay veces que los bacilos adquieren esta característica, curvas. Ahí es una espiral, a gente llama. Esta, por ejemplo, para que sepan, es la bacteria que causa las cifras en una microfotografía. Porque si hacemos en el grano, este debe ser algún treponema de la boca. Ellos ven, ustedes ven que son bacilos más largos, pero parece que tienen curvaturas, parece una mora. Y así es como surgió la primera caracterización o la primera clasificación. Cocos, bacilos, espirales, bacilos rectos, y con el tiempo fuimos aprendiendo que la forma que se agrupan también determina el género. Si vemos un coco agrupado y en gram positivos, sabemos que es estafilococos. Si vemos en cadenas, es streptococos. Si están en dupla, diplococos. La misma cosa con esto. Entonces, van a ver ustedes que ya el gram hasta hoy día es importante porque es un primer tipo ya de identificar. Claro, se eu vejo assim, eu vou falar coco gram positivo em cadena. Jamais eu vou falar streptococos, porque isso daí a gente tem que fazer depois do cultivo. Assim é como ustedes não van a ver el gram. Alargadito, bacilo. Redondito, cocos. Entonces, isso daqui já está bem aumentado, tá? Se vê, realmente, vamos ser realistas. É assim como vocês vão ver. O que vocês estão vendo? Redondinho? Los cocos, ¿verdad? E esto é pequenininho, mas é vacío, ¿verdad? Entonces, gente, estas, y tienen color, ¿por qué? Porque hay una coloración que se llama gram que facilitó. Porque, vean bien, cuando están en nosotros o están en la naturaleza,
o están en los alimentos, ellos no tienen color, son incoloros transparentes. Eu não posso assim, né? Eu vou pegar el sarro dentário e colocar na lâmina assim sem cor, quase não se vê porque são transparentes. Pero se você colorear, aí vas a ver, de verdad, se ven como este color. Las bacterias también crecen en cultivos acelulares o cultivos artificiales, que llamamos. Crecen, por ejemplo, en algo. Estos gente son agar. Agar, bueno, una de las esposas de los secretarios del POS que inventó, porque eles usaban gelatina. ¿Cómo que es gelatina? Cuando está quente, líquido. Você coloca na geladeira y fica sólido. El agar tiene las mismas características. Y fue el Koch quien comenzó a colocar agar en los cultivos. Entonces, ele esquentava o cultivo quando se quedava sólido. Se você olhar e vocês vão fazer, parece gelatina mesmo, ¿verdad? Entonces, las bacterias crecen. Claro, ese medio tem comida, tiene cosas que la bacteria necesita para crecer. Uno de ellos es humedad. Vocês vão ver que quando vem o meio, ele vem em pó. Aí você coloca água, dilui y después haces el flaqueamiento. Esos son medios de cultivo. Entonces, y créanme que cada medio tiene una característica. Por ejemplo, este medio se llama masconio. Claro que en la práctica vocês vão ver. ¿Y qué tiene? Es exclusivo para que crezcan gram negativos. ¿Por qué? Porque inhibe a gram positivo. Então, isso daí, quando eu desconfio, por exemplo, uma infecção urinária, eu vou colocar esse meio, porque realmente pode ser, mas eu vou ter que colocar outro para gram positivo também, ¿verdad? Entonces, hagan sangre, que se hace el antibiograma. Entonces, los medios de cultivo son sustancias que contienen nutrientes y agua necesarios para crecer. Porque si yo colocar dándole temperatura y humedad, la bacteria va a crecer. Y así es como nosotros hacemos la identificación. Ahora, por ejemplo, identificar, para saber, por ejemplo, un medio, para ver si tiene ureasa, enzimas, sirven también para identificar. Entonces, van a tener esas características. Y la última palabra en clasificar hoy día es a través de la consecuencia de genes. Es lo más que hay. En aquella época, pues no conseguían hacer la determinación. Las bacterias, ¿verdad? Mucho antes de que se haga el mapa genético humano, se consigue hacer la bacteria. ¿Por qué? Porque ellas tienen un metabolismo rápido. Que dice, você coloca no meio, en 18 horas você está tendo monte de una colônia. Cada desses você faz dá um monte de células bacterianas. E é muito mais fácil, né, para estudar. Porque se vamos a estudiar a generación humana, ¿cuánto tiempo para desarrollarse y todas esas cosas? Con las bacterias es mucho más fácil hacer pesquisa rápida. Y como les dije, quien determina la clasificación, hay un centro mundial de la bacteriología que se llama y que publica cada año un manual, Berkeley, ¿verdad? Que donde se determinan las clasificaciones. Porque imaginen cómo evoluiu. Primero era o redondinho o comprido. Después, si es redondinho, si es en cadena, ahí ya se va. Y llegamos a lo que es hoy día la determinación genética. Es lo que usa la biología molecular. Entonces, ellos tienen pedazos y si en el paciente hay, entonces parean. Y si hay pareamiento, significa que es la secuencia de genes. Por eso que a biología molecular hoy en día es la técnica gold estándar para identificar las bacterias. Si no tiver, a gente faz essa caracterização bioquímica que ustedes van a aprender a hacer. Entonces, son las formas de clasificar, por la morfología, por la coloración, por las propiedades bioquímicas. Si fermentan, ustedes van a ver que las bacterias tienen otro sistema también de respiración.
A gente que solamente respiramos con oxígeno. Las bacterias, la mayoría puede vivir con y sin oxígeno. A gente sem oxígeno, o que acontece? Bom, 30 minutos creo que es lo máximo que aguantamos sin oxígeno. Ellas no, hay algunas que inclusive el oxígeno es dañino. Entonces son bacterias anaeróbicas que se mantienen bien. Esas son las características. ¿Qué más dice luego? Tamaño microscópico, vida libre, ¿verdad? Pues seres unicelulares, fisiológicamente independientes. Ellas, igual que nosotros, se alimentan. Tem que comer, ¿verdad? ¿Y qué comen las bacterias? Bom, a mesma coisa. A gente não come assim carboidratos, proteínas, gorduras e água. Elas também precisam disso. Vamos a ver, semana que vem vamos falar do metabolismo bacteriano. E elas comem a mesma coisa que nós. ¿Verdad? Você pensa assim que, o que a bactéria come? Você vê esse meio de cultivo, viene esse extrato de hígado, ¿verdad? Fígado, o que tem? Fígado tem ferro, tem proteínas, elas precisam da mesma coisa que nós. Sem água, elas morrem. Lembra que antes, assim, na película que se colocava um cobertor ao sol, ¿verdad? Y decía, era un método de eliminar bacterias. ¿Por qué? El sol, 24, fija el sol 24 horas. ¿Qué acontece con ustedes? Insolación, dice, ¿verdad? Pero también exponer las bacterias al sol, ¿verdad? Lo mata, porque tira, deshidrata y mata. Então, ela tinha a razão de estender o lençol e o cobertor ao sol. Era uma forma de eliminar os micro-organismos. Tudo que eles faziam antes tem uma razão de ser, ¿verdad? Então, salar a carne fica charque, né? ¿Verdad? E dura mais tempo. Não dura? Ele charque. Então, por quê? Porque você colocando sal, o que o sal faz? Absorve a umidade. Então, numa coisa salgada, as bactérias não crescem, não. Por isso que o charque não estraga, fica muito tempo, ¿verdad? Então, são coisas assim que ela dá. Dice luego, tienen las características básicas de todos los seres vivientes. Respiran, tienen metabolismo, tanto catabolismo y anabolismo, los dos tipos que ustedes vieron, producen desechos y tienen un potencial en membrana. Sin embargo, no tienen núcleo. Y entiendan bien, bacterias no son virus. Eso ya van a entender. Entonces, para empezar hoy, vamos a conocer una célula bacteriana. Es muito más simple que a célula eucariota, pero es una sobreviviente, siempre yo digo. Entonces, si claro, hay aquí accesorios y cosas que no todas las bacterias tienen. Entonces, de eso vamos a ver la constitución básica de una bacteria, o sea, vamos a decir así, estructuras que todas las bacterias tienen. Son cuatro. Tiene pared, membrana citoplasmática, un citoplasma donde hay ribosomas y el material nuclear, no, pero el genoma nuclear. Una bacteria simple, tal que eso es. Y dice, hay estructuras no constantes. ¿Qué significa? Que algunas tienen y otras no. Claro que el que tiene siempre va a tener algo más. Va a ser más resistente, va a ser más patógena, va a sobrevivir más tiempo. Pero hoy vamos a ver solamente las estructuras básicas que una bacteria tiene. Vamos a empezar por el citoplasma. Entonces, citoplasma es todo lo que está contenido adentro. Y todas las funciones nosotros
se realizan en el citoplasma. Por eso tiene una gran actividad. Entonces, aquel metabolismo, catabolismo es cuando degrada, por ejemplo, la glucólisis, degrada glucosa hasta ácido pirúvico. ¿Se acuerdan de bioquímica? Sí. ¿Verdad? Entonces, y esse é uma reação onde tem várias enzimas, libera energia. Eso ocurre en el citoplasma. Por eso dice así, debido a que es donde hay, ¿verdad? Ocurren las reacciones, necesita de agua. Si no tiver agua, no va a ter metabolismo y va a morrer. Porque ¿qué es lo que diferencia un ser vivo del ser muerto? En bioquímica vocês aprenderam isso, ¿verdad? El ser vivo realiza reacciones químicas, respira, ya, y el ser muerto es inerte, ¿verdad? Entonces, y ahí en bioquímica vocês sabem o que é uma biomolécula e o que é uma molécula que não é viva, ¿verdad? Cálcio, esas cosas, entonces dice, en este citoplasma ocurren las reacciones. Tiene los ribosomas menores, ¿verdad?, que los ribosomas humanos. Por eso, ¿qué hace un ribosoma? ¿Cuál es la función del ribosoma? Sintetizar proteínas, ¿verdad? Y bueno, gente, muchos antibióticos que se fabricaron actúan a nivel de ribosomas. O sea, el antibiótico é um químico, e você tem lá um ribosoma e ele vem e se prende ao ribosoma. Aí, ou não lê o ribosoma e não produz proteína, ou produz alguma proteína. Quais são esses antibióticos? Deixa eu falar. Conocem naquele momento a citromicina, ¿verdad? A citromicina chega na célula bacteriana, se prende ao ribosoma e mata. E aí você me pergunta, mas se prende o ribosoma, por que não afeta a célula humana? Porque é diferente. El ribosoma humano creo que tiene porción 80S y 50S. É diferente. Então a gente pode tomar a citromicina, que não vai ter efeito sobre nossas células. Pero también en el ribosoma, en el citoplasma, está el ADN bacteriano. Entonces dice, las proteínas, el ARN del ribosoma bacteriano son diferentes de células eucariotas. Los ribosomas son las organelas responsables de síntesis de proteínas. Además de eso, que está en el medio acuoso, existen algunos gránulos de almacenamiento de glucosa, de vesículas de gas, mas além de ribosoma, esos gránulos, lo que se encuentra en el citoplasma es el nucleoide. No es núcleo, es nucleoide o material genoide o región nuclear. Nunca es núcleo porque no tiene estructuras membrana nuclear. Ese nucleoide, dice, es el ADN de la bacteria. Tiene, ¿verdad? Es un ADN monocatenario, así se van unas copias, y tiene doble cinta enrollada. Acá está bien simple, en este dibujo creo que se representa mejor. Él está encolado sobre sí. Y siempre, ¿verdad? Tiene una doble cinta, se enrolla, ¿verdad? Eso porque dice, como es fisión binaria su reproducción, él va a iniciar, ¿verdad?, el desdoblamiento, y el desdoblamiento va a separar la cinta, que queda junto con desdoblar va a formar dos cintas que van a servir de molde para la producción de células. Por eso que él produce un clon. Un molde él ya tem. Entonces, para complementar va a haber un cebador para complementar entonces por eso da dos células hijas idénticas. Esa es la función del nucleoide. Vean bien, su función es
transmitir todas las características de la célula bacteriana. Dice, conservar la estructura. Por que o estáfilo, quando se multiplica, fica pouco? Porque así está la información en sus genes. Las bacterias también tienen un DNA extra, mas isso daí nem todos têm, por isso eu não vou falar agora, porque agora estou falando de las estructuras que todas tienen. Entonces dice, ¿cuál es la función? Transmitir las características, la información genética para conservar la estructura y la función de cada especie. Entonces, desde hace algunos años se tipifican las bacterias por la secuencia de genes que tienen. Y algunos antimicrobianos inhiben esa duplicación. Ahí então, o que vai acontecer? Simplesmente não se vai a multiplicar. A mãe vai ser inhibir as bacterias, não vai se multiplicar, e isso também inibe a infecção. Sabe algum antibiótico que atua aqui? Nós já ouvimos falar de ciprofloxacina, norfloxacina. Esses são o grupo de las quinolonas. Sí, para infecção urinária, e citro se usa muito para infecção profunda também, graves, verdade? Praticamente eles estão usando muito para o hospital, para infecções graves, para não usar a toxina e tudo que é, verdade? Isso é o que vai dar. Plásmidos ya les voy a explicar lo que es después. Entonces vimos citoplasma, membrana. Yo les pregunto, naquele desenho, vocês viram alguma boca ou uma puerta de entrada? Não tem, ¿verdad? ¿Ah? Elas se alimentam através da membrana. Ela tem a semipermeabilidade, ¿verdad? Entonces, como no tienen un sistema de captación y de entrada, la que cumple esa función es la membrana citoplasmática. Não é a parede. A parede está por fora, mas só ela deixa passar. Quien dice, quien regula lo que entra y lo que sale es la membrana citoplasmática. Por eso es importante para la vida de la bacteria. Díselo, la barrera para separar el medio interno y externo de la célula. Tiene una composición proteica, lipoproteica, más específicamente fosfolípidos. En bioquímica ustedes habrán visto los tipos de lípidos, ¿verdad? Los saponificables, los insaponificables. Y hay los que eran fosfolípidos, que ustedes habrán visto que tienen, está constituido también de nuestras membranas, ¿verdad? Nuestra membrana tiene fósforo, dice luego, tiene lipoproteína y tiene varias funciones. Entonces, vean bien, tiene una característica hidrófoba, deja pasar sustancias y es lo que regula la entrada de muchas de las funciones van a dar. Acá vamos a ver el talón portugués. ¿Cuál es la función? Es barrera altamente selectiva, porque las proteínas que están en la membrana son las que van a permitir pasaje o salida de moléculas. Porque ustedes acuérdense, cuando es grande a molécula, un polisacárido tiene 14 carbonos, no va a pasar. Entonces, en la membrana ya existen enzimas que van a cortar ese carbohidrato. Entonces, a glucólise, transformar aquella grande, ¿verdad? El rompimiento de eso van a ser hasta que llegue. ¿Cuál es la menor porción de un carbohidrato? La glucosa. Principalmente. Claro que tenga los otros azúcares también. Mas a glucosa é aquele que tem 6 carbonos, né? E esses 6 carbonos já dá para passar a membrana. Então, quando tem um polissacárido, ela manda enzimas que cortam até que se quede em glucosa. Aí glucosa dá para passar assim, com alguma, verá, proteína de transporte.
Y todas las moléculas funcionan de eso. Hay positivo, ¿verdad? Entra ion calcio, sales, sodio. La membrana es la que regula eso. Y tiene una semipermeabilidad que le permite eso, díselo. Es una barrera. Además de eso, produce energía porque el ciclo de Krebs en la célula eucariota, ¿dónde ocurre? A mitocôndria. A bactéria não tem mitocôndria, mas ela faz ciclo de Krebs? Claro que faz, porque produz muita energia. ¿Dónde? Muy cerca de la membrana. Vamos a ver que hay una estructura que se llama mesosoma, ¿verdad? Entonces ellos dicen, onde se produz o ciclo de Krebs das bactérias? No citosol, ou seja, no citoplasma bem pertinho da membrana. Produce energía. La respiración se da principalmente en esa región. Dice, biosíntesis de lípidos de la membrana y macromoléculas. Es donde empieza a duplicarse el DNA. Porque ya imaginó, tem aquele enovelado de DNA. ¿Dónde va a empezar? Hay una región que se llama Oricé. Y esa región está pertinho do mesosoma. Então, quando descubren eso, ahí es que comienza a desviarse y a producir la multiplicación. Y secreción de enzimas hidrolíticas que tienen la función de romper macromoléculas del medio, provee subunidades que van a entrar y servir como nutriente de la célula. ¿Qué necesita la bacteria? A misma cosa. Precisa de carbono, calcio, fósforo, hierro, ¿verdad? Oxígeno, nitrógeno, é tudo que a gente precisa também. Aminoácidos que destroem, aminoácidos e nitrógeno. Então, para eles também. E quem regula isso é a membrana. Nunca é algo assim uniforme. Sempre tem estos, vamos a decir así, así. ¿Para qué? Para aumentar la región dice la superficie de la membrana. A esas invaginaciones se le llama mesosoma, ¿verdad? Y dice luego respiración celular y la duplicación del ADN también se da en esa mesosoma. Por lo menos la mitad de la membrana debe permanecer en estado semilíquido. Eso que eu falo, faltou agua, a célula vai morrer, ¿verdad? Entonces, a temperatura baja, eso se da, dice luego, y entonces por eso la síntesis, eso se detiene. Por eso que acuérdense algo, las temperaturas bajas congelan a las bacterias, impiden su multiplicación, pero no mata. Você descongela e ela continua. Por isso que fala assim, qualquer coisa que você congelar, Sobreaquece como se fosse DNA? exatamente, fica congelado, fica em latência. Ela não tem atividade metabólica a menos de 0 graus. Na geladeira também, 4, 2 graus, às vezes detiene. Por isso que na geladeira os alimentos demoram mais para estar. Se você deixar aqui em um dia, 2, 3 dias, ele já começa a ficar podre, verdade? Mas podre porque é a bactéria que está transformando, comendo o que hay ahí y transformando. Entonces, atiendan bien, las bacterias pueden soportar, algunas soportan temperaturas, pero se quedan congeladas. Agora, o fogo ninguém resiste, só que tem algumas termófilas que alcanzan, soportan temperaturas más altas. Por ejemplo, el calor. Esse dia que fez tanto calor que dava quase 55, acho que alcançou. Isso já é uma temperatura que até nossas células já não suportam. Pero algumas bactérias suportam isso. Pero se los mata com o calor. Vocês vão ver esterilização, ¿verdad? Van a ver que uno de los métodos físicos donde se esteriliza los instrumentos es por calor. Porque el calor los mata. Entonces, nessa área, eu tenho curiosidade, se der para a senhora responder agora. Sim. Aquela temperatura da UTI, eles voltam para, segundo
que é para não ver exatamente essa multiplicação de bactérias, eles descem muito a temperatura da UTI. Aí como fica a temperatura, é exatamente isso aí, do corpo humano, como é que deixa o paciente sem roupa e a temperatura lá embaixo. Se queda en la temperatura ambiente, ¿verdad? Eles já estavam lá no estado. Es que ellos mantienen eso. Es una forma, porque vean bien, la mayoría, eso ahí a gente vai ver cuando veo metabolismo, o comportamento delas com a temperatura, ¿verdad? Dice, la temperatura ideal para ellos crecer y multiplicarse es 35-37 grados. A pele é fria, tiene menos de 35. Por isso, nem todas, senão a gente já está cheio de bactérias, ¿verdad? Entonces, solamente el único que soporta temperatura más fría es la lepra. Por eso que ela fica aquí en el verano. La mayoría necesita, de hecho, del cuerpo estar en una temperatura 35-37 grados. Ahí no se fala, ¿y a fiebre? ¿Verdad? La fiebre es un mecanismo también de, vamos a decir, no que a fiebre mata, pero por lo menos al subir la temperatura, puede ser que la multiplicación sea menos, ¿verdad? Porque o que vai matar não é um bacilo, o que vai matar é 10 milhões de bacilos, ¿verdad? Entonces, un mecanismo es un mecanismo de escape, la producción de temperaturas. Só que tem algumas bactérias que suportam até 40, 42. A Pseudomonas, por exemplo, 45 graus, e para ela vai se multiplicando, ¿verdad? Pero é uma das mais patológicas. La mayoría soporta 35, 37 grados, ¿verdad? Tal vez ese sea un mecanismo de la UTI también, mantener la temperatura ambiente y ver la temperatura del cuerpo. ¿Entienden? No sé si me expliqué. Eso es la cuestión. Entonces, acá dice luego, la membrana tiene el citoplasma, tiene fosfolípidos, muchas proteínas. Es una región donde se fabrican muchísimas proteínas, proteasas, lipasas, para carbohidratos, para producir, inclusive vean, ustedes van a ver, la bacteria va a entrar, se va a pegar y tem que invadir. Como que elas vão invadir? Produzindo as enzimas que vão degradar a membrana da célula para que ellas invadan. Entonces, es un sitio de mucha producción. Actúa sobre barreras semipermeables. ¿Por qué semipermeable? Ela não é permeável a todos, mas é a que regula a permeabilidade. Vamos a volver permeável porque precisa de cálcio. Então, entra cálcio com proteína. Ah, mas precisa mais de ferro. Ou sale, muitos venenos salen. Entonces, esa es la acción. Dice luego, algunos, no muchos, antimicrobianos actúan sobre la membrana y tienen acción detergente. O que o detergente faz com a gordura? Dissolve, ¿verdad? Y al ellas tener muchos lípidos, va a disolver todos los ácidos, los lípidos da membrana. Y ela vai perder esa semipermeabilidade. Mas, y ahí por ejemplo, la diferencia. Hay que atender porque nuestra membrana también tiene colesterol, esterol. Y puede el medicamento afectar a la bacteria, mas también afecta. Por ejemplo, polimixinas, colistina, ya escucharon hablar, usa infecciones graves, mas tem que atender o rim, tem que atender también, porque ese antibiótico puede tener efecto colateral sobre la membrana de nuestras células. Por isso que não tem tanto que atua a nível de membrana. Mas todo antibiótico que atua a nível de membrana mata también a la bacteria. Entonces dice luego, es el sitio donde se produce gran cantidad de energía en la célula. La célula eucariota es la mitocondria, ¿no? Que produce mucha energía. Y en esto, verá, es la membrana. Hasta aqui voy, porque amanhã a gente vai ter uma aula só para falar da parede. Ver o que é grande positivo, o que é grande negativo. Entendem assim, gente? Numa clase, ¿verdad? Entonces, depois de cada unidade, ¿verdad? Aí a gente faz uns exercícios para ver
para que ustedes, para ver se gravaram mesmo, se entenderam, tá bom?